Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con una nueva crónica literaria. Vengo con la poesía de Leopoldo de Luis, Leopoldo Urrutia de Luis, nacido en Córdoba en 1918. Su vida estuvo marcada por los grandes acontecimientos históricos de la España de su época. Estamos ante uno de los más grandes poetas de la generación del 36, crítico y antólogo español, cuyo nombre original era Leopoldo Urrutia de Luis. Marcado por la Guerra Civil Española, se unió al bando republicano y su militancia republicana le llevó a la cárcel y a trabajos forzados. Fue por tanto un miembro de la generación del 36 y uno de los principales representantes de la poesía española de posguerra. Su obra y su experiencia vital estuvieron profundamente marcados por la Guerra Civil Española, que influyó en la evolución de su poesía, llevándola de lo social a lo existencial. Con la transición democrática, su obra fue justamente reivindicada, siendo galardonado con reconocimientos máximos como el Premio Nacional de Literatura en 1979 por su obra Igual que guantes grises, y con el Premio Nacional de las Letras Españolas en el año 2003, que reconoce su carrera poética, así como el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, entre una larga lista de reconocimientos. Leopoldo de Luis falleció en Madrid en 2005. En el recorrido por su carrera como escritor, advertimos la evolución de una conciencia poética singular. Su poesía es un diario lírico de la historia colectiva española que evoluciona sin perder su núcleo ético, con una primera etapa aproximadamente entre los años 40 y 50, con una poesía existencial y social, una poesía desarraigada, al igual que ocurriera con poetas como Blas de Otero o Gabriel Celaya. Denunció la miseria, la injusticia y la falta de libertad, usando un lenguaje directo pero cargado de emoción. En una segunda etapa, que iría entre los años 60 y 70, se aprecia su giro hacia la intimidad y la depuración, una especie de rehumanización. Sin abandonar su compromiso, su poesía se vuelve más introspectiva, simbólica y cuidada, y explora la memoria, el paso del tiempo, el amor y la cotidianidad con un lirismo mucho más depurado. En obras como Con los cinco sentidos, del año 1970, e Igual que guantes grises, del año 1979. Podremos también hablar de una tercera etapa, que sería de los años 80 en adelante, con la madurez serena y la reflexión ética. Su estilo se afina hacia la contención, la sabiduría y una serena melancolía. En esta última etapa, Leopoldo de Luis reflexiona sobre la vejez, la muerte, la historia y la permanencia de los valores humanos. Y obras clave de este periodo podrían ser Del temor y la miseria, del año 1981, Reformatorio de adultos, de 1990, y por ejemplo Elegía con rosas en Bavaria, del año 2000, por citar solo unos cuantos poemarios. Como crítico literario y antólogo, que también lo fue, es un auténtico artesano de la memoria. Compiló la obra de poetas esenciales como Miguel Hernández, Antonio Machado, rescatándolos y dándoles una lectura coherente. Su antología de poesía social española contemporánea también es un texto de referencia. Y como crítico, pues con una crítica rigurosa y muy comprometida. Volviendo a su poesía, Leopoldo de Luis es el poeta que podríamos definir como el poeta de la reconciliación. Leopoldo de Luis no fue un genio de la vanguardia rupturista, sino un genio de la integración. Su singularidad radica en la coherencia ética más radical. Vivió y escribió desde la misma honestidad. No hubo fractura entre el hombre y el poeta, pues representa una síntesis de tradición y compromiso. Su poesía bebe de la gran tradición castellana, desde el Cantar del Mío Cid hasta Machado y Juan Ramón Jiménez, para hablar de los problemas del hombre concreto de su tiempo. Y con su lenguaje auténtico, Leopoldo de Luis supo encontrar un tono muy personal que oscila entre la contención elegíaca y la fuerza testimonial, siempre al servicio de la comunicación más íntima. Leopoldo de Luis cumplió una función social esencial en cuanto a su trabajo como poeta de la reconciliación. En su tiempo, durante la dictadura franquista, fue voz de los vencidos y memoria de los olvidados. Su poesía social no era panfletaria, era un acto de testimonio y dignificación del sufrimiento, manteniendo viva la llama de la ética en un tiempo de silencio. Su poesía ayuda a recordar, pero sin odio, a
para entender el pasado, para no repetirlo. Es un puente entre las dos Españas, porque habla desde el dolor humano universal, no desde una trinchera ideológica. En la actualidad su figura es un antídoto contra el revisionismo histórico superficial y contra la polarización. Nos recuerda que la reconciliación nacional, para ser verdadera, debe pasar por el reconocimiento del sufrimiento de todos, asumido desde la poesía, la palabra esencial, y no desde el púlpito o el discurso político. Y como cifra y compendio de todo lo aquí dicho, quedémonos con 3 poemas, que para la ocasión me voy a permitir comentar antes de recitar. El primero va a ser Don Quijote, publicado en su poemario Teatro Real del año 1957, que también sería reeditado en Espasa Calpe en el año 1975 y más recientemente en Mirada Malva en el año 2018. El poema se estructura como una especie de diálogo confesional con el mito y en él descubrimos las capas de esa identificación. De Luis no se pone la armadura aquí del caballero, al contrario, lo que hace es desmontar el mito para mostrar su núcleo desnudo y contemporáneo. Porque me he vuelto loco sin remedio. En el mundo de la posguerra ha desaparecido hasta la posibilidad del viaje heroico, de la empresa, del amor idealizado. Lo único que queda es un hombre, estoy imaginándome, que escribe todo esto. La lucha ya no es contra gigantes externos, sino contra la realidad misma, que es íntima, porque la lleva dentro, pobre y rota. El estrellarse ya no es contra molinos, sino contra el muro de lo cotidiano y por tanto de lo irreparable. El poema es a su vez toda una declaración de principios. Como advertimos en las estrofas finales, la identificación ya no es solo con la locura, sino con la honradez. Vivo la vida de este personaje que estoy queriendo ser. Y esa es la clave de bóveda de todo Leopoldo de Luis. La ética como única trinchera. En un mundo donde el éxito pertenece a los ruines y mediocres, los vencedores sin escrúpulos, los adaptados y adocenados, la honradez es el estandarte del Quijote moderno, del Quijote de Luis. En esa estrofa final resume por tanto su destino y su belleza. ¿Qué cruda luz cegará en los ojos verdaderos el ciego ramo de locura? Vemos la herencia de Machado y la lucidez sin consuelo. No es amargura, es la sombra de una verdad asumida. En síntesis, este poema es un manifiesto íntimo del poeta. Leopoldo de Luis se retrata aquí no como el caballero que lucha, sino como el hombre honrado que tras la batalla perdida se niega a cambiar de bandera. Su quijotismo es posbélico, existencial, moral. Es la aceptación de que la única victoria posible en un mundo de ruines, de mediocres y de realidades rotas es la derrota, pero con honradez, iluminada por esa estrella tenue pero indomable del alma. Comprendí de repente que es inútil porque me he vuelto loco sin remedio. No se puede volver atrás, las cosas giran ya de este lado de los sueños. Pero si el niño aquel, pero si el hombre aquel, pero si la esperanza aquella, pero nada se puede hacer. El río corre bajo estos puentes ya sobre este lecho. Multitud de posibles habitantes de mi figura cruzan en silencio con las memorias de lo que no he sido como antifaz sobre los ojos ciegos. Historias no ocurridas o mujeres que no besé y acaso que pudieron ocurrirme besarme una y mil vidas que sin querer he modelado en hueco. Pero no puede ser nada distinto ya de cómo es, de cómo soy o creo que soy. Un hombre estoy imaginándome que escribe ahora todo esto. Me he vuelto loco y creo que soy este que os está hablando, que os saluda. Espero a oír mi voz y que a mí mismo suene la música inaudible que me invento. Vivo la vida de este personaje que estoy queriendo ser, de este proyecto humano en carne viva que persigo por el helado tarajal del tiempo. Solo en la muerte tornaré, si torno a mi primera realidad. ¿Qué cruda luz cegará en los ojos verdaderos el ciego ramo de locura? El poema siguiente que os traigo es el poema titulado El hombre ciudad. Pues es una de sus metáforas centrales y más poderosas. Un hallazgo lírico que condensa su visión del ser humano en la historia colectiva. Leopoldo de Luis publicó este poema en su libro Elegía con rosas en Bavaria en el año 2000, una obra clave de su etapa póstuma, donde aún late la herida social de la posguerra, pero el lenguaje empieza a volverse más simbólico, más introspectivo y más universal. El hombre ciudad surge en este punto de inflexión y se convierte en una de sus imágenes, desde mi humilde opinión, más perdurables. El título mismo es una hipálaje radical. No es la ciudad hecha de hombres, sino el hombre hecho de ciudad.
de Luis invierte la metáfora tradicional. No somos individuos que habitan una urbe, somos la ciudad hecha carne, su historia convertida en biografía. Permitidme unas claves para entender esta metáfora. La ciudad, yo la veo aquí como una herida colectiva. La ciudad no es un escenario, es una entidad sufriente, un cuerpo histórico mutilado. En el contexto de la España de posguerra, la ciudad evoca también inmediatamente ciudades bombardeadas como Guernica, Madrid, Barcelona en su día, pero también la ciudad sitiada, dividida y vigilada de nuestros días. Y el hombre ciudad es, por tanto, el ciudadano que lleva en su propio ser las cicatrices de la contienda, las cicatrices del exilio interior y la represión. El poema también es, por tanto, una metáfora del hombre como un territorio ocupado. El hombre ciudad no es un ser libre, es un territorio ocupado por la memoria, por el dolor, por la historia con mayúsculas. Cada individuo, cada hombre y mujer, cada sonámbulo transeúnte, una ciudad. En el poema, lo que el lector no va a encontrar es una descripción urbana, pero sí que va a encontrar una anatomía moral. El poema es un plano a escala uno por uno de un alma marcada por su tiempo. Cada elemento urbano va a ser transfigurado en un elemento humano. Y en esencia, este poema es el autorretrato de una generación que no pudo escapar de la historia porque la historia se había instalado como un inquilino violento en lo más profundo de su identidad. Pero hoy están cercadas las ciudades. Es un poema clave para entender cómo Leopoldo de Luis logró superar la anécdota del testimonio social para alcanzar una simbología universal y desgarrada, la del ser humano como campo de batalla, ciudad nunca reconstruida del todo. Son ciudades antiguas estas gentes, no habitantes antiguos, no vecinos del viejo barrio, sino ciudades, cada individuo, cada hombre y mujer, cada sonámbulo transeúnte, una ciudad. Sus cuerpos poseen edificios, calles, jardines, esquinas con farolas y ríos con orillas de árboles oscuros. A sus casas se accede por zaguanes, por galerías, puentes, escaleras. Regresan niños a sus plazas y dúctiles muchachas amanecen en sus altos balcones. En cada casa hay un pequeño reino y un grupo subversivo que destroza la débil monarquía. De su golpe de estado aparecen repúblicas y se yerguen patíbulos y ruinas, implantando sombrías dictaduras. Progresa una ciudad en cada hombre. Pasó a Atenas y un hombre la llevaba en su frente. Roma fue una mujer de ojos hermosos. Alguien un día fue París y escribo a quien se confundió con Nueva York. Conocí a quien Moscú llevó en su pecho y al que se desvivió por Leningrado, pero hoy están cercadas las ciudades, rodeadas de oscuros armamentos, y en sus hermosas dársenas acecha el acero sombrío de los acorazados. El siguiente poema que os traigo es Consolación por el olvido. Desde mi punto de vista, uno de los poemas más desgarradores y filosóficamente profundos de Leopoldo de Luis. Este poema representa la cumbre de su madurez poética y ética, donde acepta la derrota de la memoria y encuentra una redención paradójica en la pérdida misma. Este poema pertenece a su poemario, igual que Guantes Grises, del año 1979 que ya he mencionado, y supone un viraje monumental y trágicamente lúcido en la poética de Leopoldo de Luis. Para entender su impacto hay que recordar que toda su obra anterior se había construido sobre un pilar sagrado, la memoria como deber, como testimonio y como resistencia frente al olvido impuesto por los vencedores. Consolación por el olvido no es una traición a ese principio, sino su evolución última y más dolorosa. Es el momento en que el poeta, después de una vida entera custodiando la memoria de los perdedores, se pregunta: ¿y si el verdadero consuelo, la única liberación posible, no estuviera en recordar, sino en olvidar? El título mismo es una paradoja desoladora. No hay consolación en el recuerdo heroico, sino en su extinción. Es el reconocimiento de que la memoria, cuando es puro dolor, puede convertirse en una cárcel perpetua. El olvido, por tanto, no se presenta aquí como una cobardía, sino como un acto de piedad hacia uno mismo, de compasión con uno mismo, como una loba salvaje pero nutritiva que permite seguir viviendo. La inversión ética es, por tanto, radical. De Luis fue siempre el poeta de la memoria contra el olvido. Aquí explora la terrible posibilidad de que el olvido sea al final un bálsamo necesario. Es una reflexión que va más allá de lo político porque toca lo existencial. ¿Cuánto dolor puede soportar un individuo o una generación sin que la identidad se reduzca a ser solo herida? También en el poema se crea la nueva fraternidad, crea una nueva
una especie de nueva fraternidad que son los hijos de la amnesia. El poema crea una nueva comunidad de este modo, no la de los que lucharon o recordaron, sino la de los hijos de amnesias maternales. Son los niños perdidos de la historia, a los que no les queda más patria que el páramo desnudo del presente, y su oficio ya no es recordar, sino olvidar. Es una fraternidad construida sobre una pérdida compartida. Un poema donde Leopoldo de Luis crea el lenguaje de la cicatrización, si se me permite, y en los comentarios podéis escribir y dar vuestras opiniones al respecto sobre este poema y sobre cualquier otro poema del autor, pero el poema, a mi entender, está lleno de palabras también que aluden a un paisaje yermo y posbélico, como páramo, tremedal, minerales sepultados, ubre herida. No hay juicio. Aquí lo que vemos es una descripción de un estado terminal. Los recuerdos son hoscos minerales que la tierra de la vida termina por enterrar. Es la geología íntima del dolor. Este poema es, por tanto, la confesión o una de las últimas confesiones del poeta. Es donde admite que quizás la verdadera reconciliación consigo mismo y con la vida no pasa por seguir llevando la bandera del recuerdo, sino por permitir que el tiempo realice su obra de erosión. En nuestro presente, el poema resuena con fuerza en una sociedad a menudo obsesionada con la memoria histórica, pero a diferencia del político guiado por ideologías, Leopoldo de Luis no propone el olvido por conveniencia política, sino por supervivencia psíquica, una supervivencia del alma, y nos interroga: ¿dónde está el límite entre el deber de memoria y el derecho al olvido personal? Y también podría interrogarnos con: ¿puede el olvido ser, en ciertos casos, una forma de piedad? Consolación por el olvido es, por tanto, un poema muy valiente. No canta hazañas, sino que canta la rendición necesaria. No habla de victorias, sino de una derrota final ante el tiempo, que es la única victoria posible sobre el dolor eterno. El testamento de un hombre es este poema que al final de sus días, de su vida, en su última etapa, descubre que la verdadera sabiduría es aprender a soltar. Es la voz de un hombre que al final del camino cambia la espada de la memoria por el pañuelo del olvido y encuentra en ese gesto su forma más honda y desgarrada de paz. Es quizás uno de los poemas más humanos y menos heroicos de Leopoldo de Luis, y por eso mismo, desde mi punto de vista, uno de los más grandes. Solo al fin el olvido nos libera, el olvido nos salva en sus zarpazos. Tu pena con mi pena son los brazos para alzar una nueva primavera sobre un tremedal blanco y sin memoria. Habitamos un páramo desnudo y nuestro oficio es olvidar. Un mudo y un ciego hacen recuento de la historia. Somos hijos de amnesias maternales. Los recuerdos son hoscos minerales que sepulta la tierra de la vida. Cada uno al fin como un niño perdido. Le alimenta la loba del olvido, nos da la leche de su ubre herida. Leopoldo de Luis es el gran poeta ético de la posguerra española. Su obra es un diario lírico de la conciencia colectiva del país en el siglo XX y también, ¿por qué no?, en el siglo XXI. Además de genio de la forma, fue un genio de la coherencia y de la integridad. Su función como poeta reconciliador, que alza la voz desde el exilio interior para construir un relato común a partir de la memoria y la unidad, lo convierte en una figura de una vigencia absoluta y necesaria para entender no solo nuestro pasado, sino también para navegar por nuestro presente. Eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía. Os emplazo a la lectura frutosófica de la poesía de Leopoldo de Luis, un poeta que ordeñó su propia herida histórica, la leche de la ubre herida, para alimentar las conciencias de todo un país. Nos vemos en próximas crónicas que irán llegando pausada y apasionadamente. Y mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y boogie boogie. Si algún día sientes esa pena, no peito.